La iniciativa que a continuación presento es un tema que considero se ha dejado de lado. Nos preocupamos por nuestro presente, por los sucesos inmediatos, pero no nos hemos puesto a la debida atención al futuro, en donde las nuevas generaciones de niñas y niños adolescentes están incluidos. Es por ello que me permito presentarla, pues la considero fundamental para el desarrollo óptimo y sano de nuestros pequeños y jóvenes veracruzanos. La violencia es negativa en cualquier forma, pues esta vulnera los derechos de quien sufre una agresión, puesto que cualquier acto violento va en contra de la dignidad de las personas. Es conveniente precisar que existen distintos tipos de violencia, porque un acto de violencia no solo puede ser físico, sino también psicológico. Dentro del maltrato a menores se clasifican distintos tipos de violencia. Por ejemplo, es una falta de responsabilidad no atender debidamente a un menor de edad de acuerdo a su necesidad. De esta manera, la desatención de las competencias que son inherentes a la paternidad es una muestra de violencia, o bien despojar a los menores de alimento o de cuidados de salud también es una forma de agresión. En otras palabras, la violencia ejercida en menores de edad es aquella que pone en riesgo la salud y la vida de los citados. Además, es necesario referir que en muchas ocasiones las personas que han sido víctimas de violencia en la niñez o adolescencia también repiten esquemas violentos en la etapa adulta, porque han interiorizado ese modelo de comportamiento, pues la autoestima se fue deteriorando al ser herido o humillado constantemente. Esto se convierte en un círculo vicioso de violencia para generaciones futuras. Por lo anterior, y de cara a poder detectar con facilidad un caso de violencia infantil, es fundamental que las instituciones informen a los profesionales de la salud y a los profesores sobre cómo detectar un caso de estas características para poder denunciarlo y actuar a tiempo. Asimismo, la prevención del maltrato a menores es una responsabilidad ciudadana, porque cualquier persona puede denunciar una situación de violencia. En consecuencia, el objeto de esta iniciativa es procurar el pleno desarrollo físico, mental y social de las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado, para que estos se encuentren en condiciones de completa libertad y dignidad. Pues cabe recordar que en variadas ocasiones nos hemos encontrado con niñas, niños y adolescentes cuyos derechos están siendo vulnerados y que no tienen cubierta sus necesidades básicas, según sus etapas de desarrollo, lo que les impide o dificulta su integración libre en la sociedad en la que viven. Cabe destacar que el maltrato es particular, pues es complicado conocer la frecuencia real de este, por lo que se estima que tan solo se llega a detectar una pequeña cantidad del número existente. La dificultad para identificar cuándo se produce hace que se necesiten las condiciones de forma simultánea que comprueben que prevalecen, además que el indicador se presente de forma reiterada y constante y su presencia sea claramente perceptible. Por su parte, los centros escolares se presentan como un contexto idóneo para la detección de situaciones de riesgo de los menores, así como para brindar a los padres modelos educativos, pautas de crianzas adecuadas, información sobre características evolutivas de los menores que resulten elementos valiosos para la prevención de este mal. ¿Y qué decir de los profesores, quienes se encuentran en una posición valiosísima
para detectar situaciones de riesgo por la cantidad de hora que comparten con sus alumnos, los que le permite conocer y observar a cada uno de ellos, así como notar la manera en la que socializan con sus compañeros. Sumado a lo anterior, porque también conocen las características de las diferentes etapas educativas y cuentan con la posibilidad de comparar las conductas de niñas, niños y adolescentes de la misma edad. Y por último, porque son las personas que tienen un poco de acceso y por ende conocimiento del entorno familiar a través de los propios menores, como de las relaciones que establecen cada uno de ellos con su familia, la importancia de la identificación en el ámbito escolar sobre el maltrato infantil puede ser sustancial al grado de poder proteger a un niño o un adolescente que está padeciendo de esta situación. Con ello se podrían minimizar los efectos del maltrato y se darían las condiciones de cuidado físico y psíquico adecuado. No obstante, todas estas dificultades para detectar estas situaciones que habitualmente se producen dentro del ámbito familiar, a pesar de eso, los esfuerzos deben ser intensos para conseguirlo. De este modo, los maestros pueden conocer o sospechar de las situaciones de maltrato por distintas vías, tales como por un comportamiento desajustado de la niña, niño o adolescente, o cambio brusco en ellos, por signos o lesiones físicas, porque el alumno lo cuente directamente o se lo cuente a otro compañero de clase, por conductas negativas, por incapacidades para confiar, por conductas agresivas, por problemas de disciplina o por miedo a establecer nuevas relaciones dentro del entorno escolar. Todas estas señales de alarma serían los indicadores que nos puedan revelar una situación de riesgo o maltrato físico o psicológico para proceder a dar parte a la autoridad competente para que ésta realice una valoración exhaustiva que ayudará a marcar un plan de actuación. Es así que las escuelas e instituciones dedicadas a ellos deben de tener no solo la responsabilidad legal de notificar cuando detecten un caso de violencia, sino la responsabilidad de informar cualquier circunstancia que pueda indicar la existencia de la misma, aun cuando no sea tan evidente. En pocas palabras, comunicar situaciones sospechosas. Antes de concluir, hay que destacar que este tipo de maltrato es completamente inaceptable. En ese sentido, las escuelas y los docentes pueden y deben cumplir un papel importante, quienes tienen a su cargo el cuidado, educación y formación de nuestras nuevas generaciones, las que pueden contribuir de forma eficaz a la prevención, detección y solución de este grave problema. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso A de la fracción 1 del artículo 41, la fracción quinta del artículo 49, el tercer párrafo del artículo 103, la fracción 5 del artículo 105 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, reforma la fracción cuarta del artículo 60 duodécima de la Ley Orgánica del Municipio Libre y adiciona un párrafo a la fracción sexta del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Primero, se reforma el inciso A de la fracción 1 del artículo 41, la fracción quinta del artículo 49, el tercer párrafo del artículo 103, la fracción quinta del artículo 105 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Adolescentes del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue. Artículo 41. El descuido,
negligencia, abandono o maltrato físico, psicológico o sexual. Artículo 49, inciso quinto. Apoyar a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato físico o psicológico y dar atención especial a quienes se encuentren en situaciones de riesgo. Artículo 103. Para la debida determinación y coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría Estatal de Protección deberá establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicio de salud, de educación, sean públicos o privados, de cualquier protección social, de cultura, deporte o cualquier otro sitio donde permanezcan, se atiendan o se le preste algún servicio a niñas, niños o adolescentes. Están obligados a reportar a la Procuraduría Estatal de Protección cualquier condición o circunstancia de la cual pudiera derivar la sospecha de que exista una situación de riesgo, amenaza o bien denunciar cualquier afectación de los derechos de los mismos. El artículo 105 dice: denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, tales como el maltrato físico o psicológico. Segundo, se reforma la fracción cuarta del artículo 60 duodecis de la Ley Orgánica del Municipio Libre para quedar como sigue. Cuarta, realizar un diagnóstico municipal sobre la situación de la niñez y la adolescencia en el municipio que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, maltrato físico o psicológico, exclusión, distinción, restricción o cualquier tipo de discriminación. Artículo 18. Promover en los docentes el conocimiento de los derechos humanos. Asimismo, cuando las autoridades educativas, los directores de los planteles educativos o el resto del personal docente noten la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante, deberán notificarlo o reportarlo ante la Procuraduría Estatal de Protección o a la Procuraduría Municipal de Protección correspondiente, con la finalidad de descartar o detectar posibles situaciones de maltrato físico o psicológico en contra del menor. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.